Es hora de entrevistas en Palabra que es noticia. Bueno, en un 45% ha aumentado la participación de niños, niñas y adolescentes en delitos violentos y de acuerdo a expertos se ha fallado sistemáticamente en la agenda temprana de prevención social. La violencia visibilizada en los estadios es el claro síntoma de lo que está sucediendo en los diversos territorios donde no se puede descartar la instrumentalización de grupos violentistas que involucran también a niños, niñas y jóvenes en sus procedimientos. El uso de fuego artificial es una señal además clara del acceso que pueden estar teniendo a este tipo de organizaciones. Bueno, vamos a profundizar en este tema. Está en línea con nosotros ahora a esta hora Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, que le damos la bienvenida al programa. Marcelo, buen día. Buen día. Hola Antonio, hola Andrea, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenido al programa, Marcelo. Oye, ¿qué mirada tienen ustedes de esto? ¿Qué han podido constatar ahí en el trabajo que hacen en la Fundación? Bueno, principalmente en el tema de los delitos violentos, bueno, que también se asocia un poco a la actividad de las barras bravas y todo lo demás. A ver, lo que pasa es que esto ya efectivamente lo que estamos viendo son los efectos de un proceso que ha venido durante ya varios años. Particularmente nosotros lo hemos observado los últimos 5 años, en donde ha crecido el porcentaje de niños que son reclutados en bandas criminales. Y esto obedece a una estrategia central, que es algo que también hemos insistido permanentemente. Hoy día el narcotráfico requiere validación social en el territorio, requiere que se normalice su actividad delictiva y para ello usa distintas herramientas, como por ejemplo la narcocultura. La narcocultura lo que hace es tratar de seducir, de atraer a niños y jóvenes a que participen en bandas criminales y lo hace a través de determinadas manifestaciones de poder, el uso de fuegos artificiales, los narcofunerales, la música urbana, todos son elementos que van generando un espacio de aceptación social, una indulgencia social para el desarrollo de actividades delictivas en el territorio. Va deteriorando la cohesión de los vecinos y las familias se van sintiendo amedrentadas, amenazadas, porque finalmente tienen a un hijo, un sobrino, un nieto que está secuestrado en estas bandas criminales. Esto es una estrategia, esto no es fortuito, esto lo hace el narcotráfico en su historia, a través de básicamente los carteles internacionales que han estado operando afuera. Esto es parte de su estrategia, es parte del control territorial que se fue catalizando producto de la pandemia. Durante la pandemia empezó la disputa territorial y ahí el reclutamiento de niños y jóvenes en organizaciones delictivas empezó a crecer y lo empezamos a ver precisamente, tal como indica Carabineros, el aumento en la participación en delitos violentos. Hemos hablado de la narcocultura, ¿la puedes describir? ¿Qué es narcocultura? Sí, ¿A qué te refieres? La narcocultura, Andrea, es básicamente un mecanismo de sincretismo. ¿Te acuerdas tú cuando nos enseñaban en el colegio que el sincretismo de los pueblos originarios muchas veces hacía de que las imágenes católicas se transformaban en representaciones de las divinidades que habían en los pueblos originarios? Bueno, esto es lo mismo que hacen los narcotraficantes. Los narcotraficantes apelan a rituales que existían, que estaban normalizados en la comunidad desde la infancia. Los niños que eran devotos de la Virgencita, las familias que eran devotos de los santos, todo esto que se giraba en torno a los funerales, etcétera. La narcocultura lo que hace es disfrazar su actividad delictiva con elementos y símbolos que son reconocibles y apreciados en la cultura popular. Y lo hacen porque de esa forma normalizan la actividad delictiva. Entonces, por ejemplo, aparece el culto a la Santa Muerte, por ejemplo, aparecen los funerales narcos, la animita, por ejemplo, aparece la música que hace una verdadera apología de aquel que ha caído en el enfrentamiento, y de esa forma los niños y los jóvenes van reconociendo elementos que son comunes en su infancia. Van reconociendo el momento en que acompañaban a la abuelita a prenderle vela a la Virgen, o que iban a misa, o que desarrollaban actividades en la calle y hacían una fiesta, o cuando acompañaban en un funeral. Y todo eso hace que se vaya normalizando. La narcocultura tiene ese objetivo. Tiene el objetivo de hacer ver o aparentar que aquello que son delitos, que son actividades ilícitas, son parte de la tradición, son parte de aquello que se valora culturalmente. Y esa es la subversión que ejerce la narcocultura, y por eso es tan peligrosa,
porque no se logra identificar a tiempo por la comunidad, no se logra identificar a tiempo por los niños y la instrumentalización que lleva para que los niños se identifiquen con ella y participen de esas bandas criminales y de alguna forma sustituyan los valores familiares por los valores de la banda. Claro, lo que pasa es que ahí es como, y ahí digamos, como contrarrestar eso es súper difícil porque no es a través de la prohibición, no es posible a través de la prohibición, eso está metido como en el tejido Andrea. social, es como imposible. Entonces, ¿cómo se hace? Andrea, tú das en el clavo. Esto es tan serio y tan delicado que la única forma de contrarrestarlo es trabajar directamente con la familia, es llegar en el espacio local para darle potencialidades, darle habilidades, darle apoyo a la crianza, a los padres, a los cuidadores. Hoy día no estamos trabajando con la familia, no estamos llegando al ámbito local donde las papas queman, donde finalmente hay que cambiar esta cultura desde las bases. En la medida que tú le ofreces al niño un amparo, una protección, un apoyo de sus padres y cuidadores desde la primera infancia, es más difícil que esta cultura penetre. Y eso lo tenemos que hacer con una oferta preventiva de calidad, con evidencia, y antes de los 13 años. Desde los 13 años los niños van perdiendo el vínculo con sus padres. Todo lo que tú construiste hasta los 13 años es lo que te va a servir como barrera de contención para que los niños no entren en esta dinámica de la narcocultura. Estamos conversando, ustedes escuchan a Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Cómo se combina eso que parece de toda sensatez que tú nos relatas, Marcelo, el camino a más ideal versus las coyunturas, las emergencias, los feelings que hay ciudadanos, por ejemplo, lo que nos está pasando ahora en este país con el concepto de seguridad que está prácticamente dominando toda la discusión pública, desde las campañas políticas, desde los eslogans, todo es seguridad. Yo creo que lo que trata de conectar el mundo político con la gente en materia de seguridad son los efectos que perciben las personas. Pero una persona que tiene un dolor de cabeza puede tener un dolor de cabeza por múltiples razones. Puede tener un dolor de cabeza porque se resfrió o puede tener un dolor de cabeza porque tiene una enfermedad crónica. Acá lo que importa es mirar las causas, no solo los efectos. Todos los planes de seguridad que se han presentado son muy contundentes en materia de control, de efectividad policial, son muy contundentes en materia de recursos para poder hacer la pesquisa, e incluso se está avanzando en materia de persecución penal. Pero hemos visto muy poco en el despliegue para poder dar respuesta a las verdaderas causas, que significa tener una agenda temprana de prevención social, antes de que surjan los factores de riesgo, detener todo este influjo de factores que están dañando el desarrollo positivo de los niños. Todo eso hoy día no es parte de un plan integral. Tenemos que abordar los factores de riesgo que surgen cuando un niño se deja de asistir al colegio, abandona a la familia, cuando se relaciona con pares negativos, cuando empieza a consumir alcohol y drogas. Tenemos las cifras más altas de consumo de alcohol y drogas en Latinoamérica. Tenemos 50.000 niños que han sido excluidos del sistema escolar y más de 1.200.000 que están en grave riesgo de ausentismo. Tenemos 28.000 niños que están en listas de espera en el Servicio Mejor Niñez y 14.000 en materia de salud mental. Tenemos 190.000 niños que están expuestos a trabajo infantil. Tenemos cerca de 6.000 que están en explotación sexual comercial infantil. Tenemos más de 1.000 niños que están en situación de calle. Entonces, hoy día no hemos escuchado hablar a nadie respecto de esto, de esta necesidad de una agenda temprana de prevención social, que llegue antes, que deje de llegar tarde. Ahí se está jugando la verdadera seguridad. Hoy día lo que estamos haciendo es pan para hoy, hambre para mañana. La eficacia policial es buena, pero si no nos hacemos cargo de los niños, vamos a tener bandas criminales cada vez más potentes. Fíjense ustedes lo que ha pasado en La Legua. En La Legua los dispositivos policiales han sido tremendamente eficientes, se han desarticulado las bandas criminales, se han ido presos papás y mamás, y nadie se hizo cargo de los niños. ¿Y qué pasó al correr de los años? Que los niños terminaron liderando las bandas delictivas que hoy día todavía siguen campeando en territorio de La Legua. Entonces, no cometamos los mismos errores de siempre. Una estrategia de seguridad requiere partir por la niñez.
requiere tener una agenda temprana, requiere tener una visión de largo plazo. Por supuesto que se requiere el control policial, por supuesto que se requiere la persecución criminal y los tribunales de ejecución de pena, pero lo más importante es detener las trayectorias. Sin consumo no hay narco. Si nosotros alejamos a los niños del consumo, en el largo plazo vamos a lograr que el narcotráfico desaparezca de los territorios. Coméntanos un poquitito sobre el tema de Mejor Niñez, porque hemos escuchado hablar mucho de esto de, digamos, de Fin Chao Sename, de la división también de niños que son infractores de ley con niños y niñas que son vulnerados y que irían por otro carril. Cuéntanos un poco qué está pasando con eso, con ese tema. Mira, los últimos 3 años, Andrea, se ha hecho una división de lo que es el Sename, división funcional que ya existía, pero hoy día también es una división institucional, organizacional, de dependencia. Hoy día el servicio de reinserción pasa a depender del Ministerio de Justicia, como estaba antes, digamos, pero que hoy día ya solamente es el servicio de reinserción el que pasa a justicia, y está operando el servicio de protección bajo el alero de la Subsecretaría de Infancia en el Ministerio de Desarrollo Social. Lo que se hizo, o lo que hizo el legislador, fue especializar ambos servicios y avanzar en la desjudicialización del sistema de protección. Es decir, antes del Sename todo pasaba por los tribunales de familia, hoy día pasa una parte importante por lo que debieran ser las oficinas locales, que es la instancia de carácter administrativa, que debiera tener una potestad administrativa para allegar toda la oferta necesaria antes de que se cronifiquen las graves vulneraciones de derechos que justifiquen que el niño vaya a un sistema de protección reforzado, que es Mejor Niñez. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Se supone que durante el año pasado deberíamos haber tenido cerca de 100 oficinas locales ya implementadas, y a la fecha tenemos solo 18. De las 12 que fueron el piloto que dejó el presidente Piñera, se sumaron solo 6 adicionales, y en diciembre se transfirieron los recursos que estaban asignados en enero para 90 oficinas más. Pero en la práctica no están operativas. Como no están operativas, no están siendo el dique de contención de las graves vulneraciones de derechos para que no se cronifiquen y que no terminen en Mejor Niñez. Y terminan precisamente cronificándose y colapsando Mejor Niñez. En Mejor Niñez, el aumento en los factores de riesgo, el aumento en las características de vulnerabilidad de los niños después de la pandemia, los problemas de implementación y además problemas de gestión relevantes, como por ejemplo el tener que haber echado abajo la segunda licitación de programas ambulatorios, han hecho que las listas de espera que había del año 2021, en septiembre del año 2021, que eran del orden de los 10.000, 11.000 niños, hoy día estemos sobre los 28.000 niños. Y además, en el Ministerio de Salud tenemos listas de espera de 14.000 niños en materia de salud mental. Eso está generando una crisis muy relevante, especialmente en el foco de infancia vulnerada. Todo lo que se había prometido, y de hecho hoy día existe un marco jurídico distinto, desde el año pasado está promulgada y en implementación la Ley de Protección Integral o Ley de Garantías. Es decir, hoy día efectivamente se tiene que cumplir la ley, y la Corte Suprema ha hecho y ha observado este proceso, porque hoy día precisamente hay un marco jurídico nacional que es más vinculante que lo que teníamos antes respecto de la Convención. Y lo que está pasando es que no se está cumpliendo. Entonces, tenemos una nueva ley, tenemos 2 leyes de servicio, una ley de servicio Mejor Niñez que lleva más de 1 año de implementación y que está con serios problemas de implementación y de listas de espera, y un servicio de reinserción que va a operar en los próximos 4 años, que recién ha empezado con la promulgación un periodo de vacancia que sirve para que se dicten los reglamentos, pero que en la práctica recién va a estar operativo en 4 años más. Y hoy día tenemos que resolver de manera urgente la crisis que estamos viviendo en materia del servicio de protección, porque con los indicadores que te he comentado respecto de la situación de la niñez actualmente, estamos en la crisis más importante de los últimos 15 años en materia de niñez. Y lamentablemente, pese a tener un cuerpo legislativo vigoroso, pese a tener proyectos de ley que amparan la protección integral a la infancia, no se está cumpliendo,
con aquello que se dijo que se iba a cumplir en las etapas de implementación. Bueno, esto demuestra, gracias Marcelo por haber conversado con nosotros, una parte de lo que se dice y otro es de lo que se hace. Nosotros quedamos siempre en la mitad, en realidad, los ciudadanos. Marcelo Sánchez es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, que tengas muy buen día, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Antonio. Muy amable, gracias. Gracias a todos. Bueno, ya que estamos hablando de esto, fíjate que me llamó la atención, no sé si tú sabes algún dato más, en la portada del Mostrador ahora. Carla Angélica Áñez Gajardo, la candidata del PDG, condenada a 5 años de cárcel por tráfico de cocaína. La aspirante a consejera constitucional por la región de Arica, Parinacota, representando al Partido de la Gente, se define como una experta en materias de seguridad y afirma participar en operativos. Bueno, lo que sí resulta comprobable es que registra 2 condenas por la ley 20.000, habiendo tenido que cumplir por una de ellas una pena efectiva de cárcel de 5 años. Bueno, esto y también la inhabilidad absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. París se hace campaña por ella. Si tú tienes esa condena, ¿puedes ser candidato al Consejo Constituyente? Bueno, si tienes prohibición de ejercer cargos públicos, ¿Sí? o sea, podría salir electo, pero Dice tiene... inhabilidad absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. Claro, para ejercerlo. No sé si para hacer campaña. Digo, para poner el no, sí, estoy lo absurdo de lo Sí, absurdo. cuac. No, lo absurdo de lo absurdo. Lo que te Ya. quiero decir es que una vez me imagino que electa, se chequearán sus datos y saldría que está inhabilitada. Imagino. Estoy suponiendo, Sí, sí. estoy tratando Perdón, de es que tirar lo un acabo sal- de ver a ver si estoy indagamos tratando un poco estoy tratando de pensar en una Acabo de lógica ver y hay varios ilógica. auditores que no me mencionaron esa situación. Bueno. Escuchemos a The Shocking Blue Venue. Estás en Futuro, la radio del rock.